A Dios sea la gloria, amén. Estamos acá compartiendo, amén, un día más la palabra de Cristo. A Dios sea la gloria. Vamos a compartir, hermanos amados, la palabra santa, amén, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 16, amén. Mientras lo buscan conmigo, amén. Recordamos, amén, que estamos los días sábado 18:30 y también este próximo miércoles, amén, 18:30, si así Dios nos lo permite, amén. A Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amén. Libro de San Juan, amén. Hoy nos toca compartir la palabra del Señor. Mientras usted lo busca y se queda, amén, en ese capítulo de Juan, capítulo 16, nos vamos metiendo un poco en lo que es, amén, la enseñanza del día de hoy. Palabra de vida, palabra de esperanza, palabra que siempre nos da aliento, amén, y nos fortalece que nuestra vida espiritual, amén. Dice la Biblia, amén, que la palabra abunde y sobreabunde que en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? Porque todo aquel que conoce la palabra de Dios está conociendo a Jesús, amén. Si yo le preguntase en esta hora cuántos quieren conocer a Jesús, seguramente habrá muchos, amén. Pero una sola manera tenés de conocer a Jesús, y es pasar tiempo en su palabra, ¿sí? Todo aquel que dispone su corazón a leer la Biblia un poquito todos los días, ¿sabe lo que va haciendo? Va teniendo un poquito más el conocimiento de su Señor y de su Salvador. Cuanto más leo la Biblia, más conozco a mi Salvador. Cuanto más tiempo paso en la Biblia, más comunión tengo con mi Señor, amén. Dice la Biblia que el Señor que nació, amén, que en un pesebre, amén. Dice la Biblia que en un momento, dice en la palabra, en la antigüedad, que cuando Dios vio que la creación, amén, que Él había formado, ¿sí? Porque había una creación que Dios había hecho, amén. Y que ustedes recuerdan que en el principio, en la creación, cuando Dios fue haciendo todas las cosas, ¿cuántos días tardó Dios en hacer toda la creación? 6 días, amén. A Dios sea la gloria. Y en el primer día Dios hizo tal cual cosa, en el segundo también, y en el tercero también, y así cuarto, quinto y sexto, hasta que llegó ¿qué? El séptimo día, amén, donde Dios ¿qué? Reposó. ¿De qué? De todas sus obras, amén. Ese día, amén, nosotros tenemos el calendario, es el séptimo día, es el sábado, amén. Por eso en la antigüedad Dios mandó en su pacto guardar ¿qué? El sábado, amén. La gente no podía trabajar el sábado, amén. Solamente comer y nada más, amén. Y que tal vez dedicarse a buscar a Dios, amén. Nosotros tenemos que entender que ya no vivimos en esa ley antigua, amén, de que de guardar el sábado, pero sí tenemos los días de congregación, amén, de que de apartarnos que para buscar el alimento que necesitamos de parte de Dios, amén. Es un día que donde tenemos que correr el trabajo, los afanes, los quehaceres, amén, las cosas que nos gusta hacer. Un día como hoy, sábado, ¿para qué? Para venir a buscar de Dios, amén. Fíjense que la ley antigua no está sobre nosotros, amén, porque nosotros estamos bajo el pacto de la gracia de Cristo. Pero sí, fíjense, hermano, cuando uno lo ve desde este punto de vista, estamos igual que guardando el sábado. ¿Por qué? Porque sabemos que el sábado venimos a la casa de Dios. Amén. Como quiera estamos haciendo lo que la Biblia dice, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y nosotros cada día que sabemos y entendemos que el sábado es el día del Señor, no porque lo guardamos como en el Antiguo Testamento, sino porque es el día de venir a alabarle al Señor, de buscarle y conocerle a través de ¿qué? De su palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos. Amén. Pero fíjense, hermano, Dios fue creando todas las cosas. Por eso nuestro Dios, amén, una de las grandes cualidades que tiene, de las cualidades que Él tiene, Él que es creador. Amén. Ustedes fíjense que muchas veces han visto, amén, en series o donde quiera, que Noé le llamaba así. Amén, el creador, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios creador. Creador, ¿donde qué? Donde faltan los huesos, Dios puede crear huesos nuevos. Donde falta la vista, Dios puede crear vistas nuevas, porque tenemos un Dios creador. Amén. Cuando no comprendas esto, amén, decírtelo vos mismo: yo tengo un Dios creador, que Él puede seguir creando, amén, que puede seguir creando en los corazones de la gente un corazón nuevo, crea una vida nueva, crea restauración en la familia, sigue Dios creando.
Amén. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios, amén, Jesús mismo lo dijo, mi Padre hasta hoy que trabaja y yo también trabajo. Dios, amén, no dejó de trabajar, amén, sino que Él sigue trabajando a favor de ¿qué? De su pueblo, de sus hijos, amén. Dios en todo momento está trabajando, amén, que haciendo su obra, su propósito y su plan. ¿Sí? Dios no descansa, pero ese séptimo día, amén, que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, también es que el séptimo día al cual nosotros ¿qué? Nos vamos encaminando, amén. El séptimo día, ¿qué? El día de reposo del Señor y todas las obras de ¿qué? De sus escogidos, amén. Porque el séptimo día, día del Señor, dice la palabra, amén, es donde nosotros ¿qué? Entraremos en el gozo de nuestro Señor, amén. Cuando Jesús diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese mucho la gente cree que es algo de riquezas, amén. No, lo mucho del Señor y lo todo del Señor es estar delante de su gloria. ¿Qué dice después? Entra en el gozo de tu Señor. Así, buen sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Entra en el gozo de tu Señor, entra en su día, entra en ¿qué? En su reposo, porque así como el Señor reposó de todas las obras, vos y yo vamos a reposar un día de todas las obras, amén, que estamos haciendo para el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces nosotros tenemos un Dios creador, amén, que fue día a día creando todas las cosas, amén. Lo que pasa es que hubo un problema, un gran problema, amén, que lo que Dios creó, ¿qué pasó? Dice la Biblia, se ha corrompido, se corrompió, amén. Vamos a ver un poquito de lo que es el reino animal, amén. Cuando uno ve la palabra de Dios, dice la Biblia que cuando Dios empezó a crear el cielo, la tierra, los mares, las estrellas, el sol, amén, empezó a crear también ¿qué? Los animales, amén. Fíjense, ¿qué es lo que decía Dios cuando Él empezó a crear? Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, háganse los cielos y la tierra. Y dijo Dios, amén, produzca toda la tierra, amén, hierbas, amén, y produzcan los mares bestias, amén, y el cielo también. Y así creó Dios todo el reino animal. Pero ¿qué decía Dios siempre? Y vio Dios que era bueno, amén. Fíjese que cuando Dios empezó a crear, dijo, y vio Dios que era bueno, que lo que Él estaba creando era bueno. Dice la Biblia que entonces Él creó que el hombre y la mujer, y vio Dios que eso también era bueno, porque Él es bueno. Porque fuimos, dice la Biblia que, y el hombre fue hecho a imagen y semejanza del Dios vivo. Lo que pasa, amén, que en ese propósito, amén, que vino el enemigo, amén, sembró la cizaña, contaminó la creación de Dios a través de Eva, de Adán, ¿y qué? Y trajo maldición a lo creado por Dios. Porque Dios, por amor de Adán y Eva, maldijo ¿qué? La tierra. Entonces cuando uno ve que animalitos se comen entre animalitos, esto no es la creación de Dios. Amén. Es el resultado, amén, que de la maldición. Cuando uno ve en la tele o nos enseñan en el colegio, amén, la cadena alimenticia se le dice, amén, que el leoncito se come, amén, al ciervito y así el perro, el gatito, como fuere, amén, o se matan entre gatos y perros, amén, que estamos viendo, cuando el gato se come el ratón y cualquier animal que se come otro animal, sepan algo, es producto de la maldición que está en la tierra, porque en el principio Dios creó los animales no para que se coman entre sí, ni que se lastimen. Los animales, también como el hombre y la mujer, comían de los frutos que daba la tierra. Y lo más tremendo, hermanos, ¿saben qué? Que el hombre no tenía y la mujer necesidad de trabajar la tierra. Crecían solos. Solo crecían, ¿ven? Todo fruto que daba la tierra crecía solo. Pero luego de la desobediencia a Dios, Dios le dijo al hombre, trabajarás ahora con tu sudor la tierra, porque ya no dará su fruto. Ahora el hombre tiene que trabajar la tierra, amén, esperar la lluvia temprana, la tardía, amén, y trabajar, y como la tierra, amén, entra en un proceso que los que trabajan ahí lo saben, amén, tienen que trabajar a la tierra. ¿Para qué? Saber el tiempo de siembra, el tiempo donde se ciega, amén. Pero fíjese, hermano, Dios creó todas las cosas y eran buenas.
pero a través de la maldición, amén, se ha corrompido toda la creación. Dice la Biblia que también Dios dijo, ciertamente yo me arrepiento de haber creado al hombre en la tierra, porque su corazón es malo. Y la maldad de continuo, amén. No se cansa el hombre y la mujer de qué, de hacer iniquidad. Amén. Entonces cuando Dios vio que toda la creación que Él creó, amén, contaminada por el pecado, contaminada por la desobediencia, dice que se escucha por ahí, amén, en el libro del profeta, que uno dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a poder enviar para que solucione todo esto que está pasando en el mundo? ¿A quién podré enviar para que pague qué? Esa deuda que ha tenido la humanidad desde Adán y Eva. ¿Por qué? ¿Deuda de qué? De haber desobedecido a Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron ¿qué? Destituidos de la gloria del Señor. Vamos a comprenderlo. ¿Esto qué quiere decir, varón? Usted recuerda que Adán y Eva, ¿dónde estaban? En el paraíso, en el Edén. ¿Y qué pasó cuando desobedecieron? Fueron expulsados. Amén. Como que hagamos de cuenta que Dios los echó, amén, de ese barrio. Hoy llamaría un barrio privado, amén. No puede entrar más nadie que el dueño diga, ¿sí? Pero hoy podríamos decir, bueno, pero que se me dé a mí la oportunidad de ver. Yo quiero nacer en el paraíso, en el Edén, y crecer. Y bueno, cuando de repente peque, listo, que Dios me eche. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos. Nadie puede estar en el Edén. Nadie puede entrar al paraíso de Dios. Amén. Pero dice la Biblia que en el Antiguo Testamento también el profeta dijo y empezó a través de Dios a decir estas palabras: ¿a quién enviaré? Y dice que este varón se afligió. Amén. Porque Dios decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Para qué? Para que salde esa deuda. Amén. Para que pague lo que estamos debiendo. Amén. Esa deuda del pecado. Amén. Esa deuda que trae condenación eterna. Por cuanto todos pecaron, amén, van derecho al infierno. Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y no se hallaba allí ninguno digno. Amén. Pero dice la Biblia que de repente se escuchó una voz que dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quiénes piensan ustedes que era este? Este era Jesús. Amén. El único que pudo que venir al mundo, amén, a pagar un precio de sangre. Por eso dice la Biblia que todos nuestros pecados fueron en Él. Háganse de cuenta, hermano, esto, que de repente, amén, a ustedes vienen a su casa, llevan preso a su marido, a su hijo o a quien sea, amén. O ustedes llevando preso a un vecino, amén. ¿Qué pasó? Está detenido. ¿Por qué? Porque asesinó o mató. Y yo diga, no, déjenme a mí ir en su lugar. ¿Quién haría esto hoy en este día? ¿Quién iría preso perpetuamente por el delito de otro? Eso hizo Jesús por vos y por mí. Él dijo, iré yo a pagar el precio y la condena por amor a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, amén, a pagar por nuestros pecados. Entonces dice la Biblia, amén, la misma Biblia dice que maldito aquel que es colgado de un madero. La gente, hermanos, que antes era colgada en la cruz, era lo más vergonzoso y humillante para un ser humano. Amén. Decir que alguien iba a morir colgado en una cruz era símbolo de una gente despreciable. La escoria, amén, como muchas veces escuchamos. Era una muerte humillante para la gente, estar en una cruz. Ustedes saben que murió Cristo en una cruz, al lado había uno, pero muchos en los tiempos, amén, de los romanos, muchos murieron crucificados, muchos. Pero era una muerte de humillación. Por eso la Escritura dice, y maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Pero Jesús vino al mundo a pagar un precio, una muerte, y muerte de cruz. Pero hoy vamos a hablar un poco de qué, de ese tiempo que Cristo pasó en este mundo. Amén. Porque Él dice la Biblia que nació no por voluntad de qué, de carne. Esto quiere decir, varón, que no, Dios no tuvo ni siquiera la necesidad de que María se case con José. Amén. Sino que Dios avisó a María que por obra de quién, hermano,
del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que cuando Jesús, amén, antes de ser alzado, dijo, esperen la promesa de que recibirán el Espíritu Santo, amén. Jesús les dijo, y vendrá el Espíritu Santo sobre todos ustedes y recibirán poder. ¿Poder para qué? ¿Para llenarse de dinero? No. ¿Poder para qué? ¿Para levantar? No. ¿Poder para qué? Para predicar el Evangelio de Dios. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, tiene poder para qué? Para llevar salvación a los demás. Entonces, hermano, fíjense cómo ya el Espíritu Santo estaba, amén, desde el comienzo. Ustedes tienen que saber que el Espíritu Santo de Dios ya estaba desde el comienzo. Él fue lo primero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo, amén, que viene sobre el pueblo. ¿Sí? Y ellos reciben el poder de qué? De con denuedo, ¿sí? De sin miedo predicar a un Jesús crucificado. Amén. Empezar a hablar a la gente que Jesús, siendo hombre, amén, murió por todos los que en Él puedan creer. Amén. Pero vamos a ver cómo Jesús caminaba en este mundo. Un poquito, amén. Porque así como vos sos de carne y hueso y yo también, amén, Jesús también fue de carne y hueso. Y preguntate algo. Yo el otro día le decía, amén, a un hermano, amén, gozate si disfrutás a tus parientes muchos años. Porque María y José, 33 años, amén, pudieron disfrutar la parte humana de lo que era su Hijo Jesús. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y poquito más de 33 años el Señor, amén, se fue a la gloria del Padre. ¿Sí? Libro de Juan, capítulo 16, leemos en el versículo 28 hasta donde termina. Libro de San Juan, capítulo 16, leemos en el versículo 18 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dice Jesús: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjense, hermano, un poquito de lo que estábamos hablando es lo que dice la palabra de Dios, amén. Desmenuzando la misma palabra, escudriñando la misma palabra y entendiendo, amén, lo que Dios hoy nos quiere hablar. Dice el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Qué hablamos recién, amén? Que cuando no había nadie que podía pagar por tu salvación y la mía, Jesús levantó la mano y le dijo al Padre: envíame a mí. Envíame a mí a padecer injustamente, a tomar yo, ¿qué? El pecado, los delitos, la maldad de todos ustedes, la mía y de toda la humanidad, para con mi vida pagar y saldar por ellos su cuenta. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué pasó, hermanos? Cristo vino al mundo, amén. ¿Cuál fue el fin de Cristo? Dice la Biblia que a los 30 años Jesús comenzó su ministerio. Entonces, cuando alguien te pregunte por ahí, ¿cuál es tu ministerio? El de Jesús. Yo no tengo ministerio. Mi ministerio es predicar a Jesucristo, hacer lo que Él me mandó a hacer, amén. Predicar su palabra. Este ministerio, esta iglesia tiene que ser de Jesús, no de los hombres, amén. La iglesia tiene que ser gobernada, señoreada por Jesucristo, porque Él es la palabra. Entonces, cuando te preguntan a mí, siervo, ¿cuál es tu ministerio? No tengo ministerio. El ministerio es de Jesús. Él es el Señor. Él es quien gobierna su casa, nuestra vida y nuestros corazones.
Por eso Jesús a los 30 años de edad comenzó su ministerio. Dice la Biblia, y comenzó Jesús ¿a qué? A predicar la palabra. Ahora, ¿cuál fue la manera de predicar de Jesús? Imagínense que Jesús le decía, os vengo a decir que Dios los ama, que Dios los acepta tal y cual son. Vengo a decirle que Dios quiere darles muchas casas, autos. Dios quiere darle un trabajo. Vengo a decirle que Dios los va a prosperar enormemente. No, cuando uno ve la Escritura, ¿cómo comenzó a predicar Jesús? Y predicaba Jesús de esta manera: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Fíjense, esta predicación de Jesús en estos tiempos seguramente no entraría. Seguramente a Jesús hoy en las tremendas iglesias, amén, no lo llamarían, porque Jesús llamaba a arrepentirse y a convertirse de todo corazón a nuestro Padre. Imagínense, hermano, cuando uno le empieza a decir a los hermanos, tenés que dejar esto, tenés que dejar aquello, tenés que hacer esto, la gente que hace se enoja, se ofende. Amén. Pero entonces Jesucristo en estos tiempos no podría ir a predicar a ninguna iglesia. Tendría que andar como los tiempos que anduvo él. ¿Cómo? Él andaba, amén, por todos los lugares, amén. Por todos los lugares que llevando el evangelio de salvación, amén, el evangelio de la paz, el evangelio del amor. Por eso la Biblia dice que todo hombre y pastor tiene que hacer ¿qué? Obra de evangelista, porque Jesucristo, el pastor de pastores, ¿qué hacía? Evangelismo. Llevaba la palabra a una ciudad, a otra y a otra. Lo que pasa es que ahora no podemos nosotros, ¿qué decir? Agarrarnos de eso para nunca, amén, que ir de todos lados y no tener una iglesia donde echemos raíces. No, hermano. Lo que ustedes tienen que entender, que Jesús hacía eso, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Él. Jesús mismo era la iglesia. Amén. Jesús mismo era el templo. Hoy nosotros tenemos que tener una iglesia, un lugar donde congregarnos, amén, donde estar en armonía y en amor y juntos crecer. ¿Para qué? Para saber a dónde Dios te va a llevar. Porque yo no sé el llamado de Dios para tu vida, pero seguramente Dios con tu vida, amén, quiere que usarla, llevarte al lugar, amén, donde yo no llego. Dios quiere hacerte crecer, darte tu palabra para que abunde en tu vida, para que a través de tu vida salves a gentes, ores por los enfermos y traigas ¿qué? Salvación a toda la humanidad. Por eso, hermano, Jesús en este tiempo hoy no sería invitado por ninguna iglesia, porque Jesús se pararía en todo púlpito y diría: arrepiéntanse y conviértanse al Señor, porque el reino de Dios se está acercando. Y se iría al Señor. ¿Y qué haríamos con algo tan simple? Porque arrepentirse no es para todos. Arrepentirse y decir: Señor, bueno, tengo que dejar todo lo que me gusta, dejar todo lo que tú me dices que es pecado. Pero Señor, yo quiero creerte, yo quiero seguirte, yo quiero confiar en ti. Y ahí viene un corazón de decir: ayúdame, Señor. Porque seguramente me va a costar en el principio muchas cosas, amén. Como me ha costado a mí, como te costará a vos dejar muchas cosas. Amén. ¿Por amor a quién? Por amor a Jesús. No por amor al pastor ni al hermano. Dejar de hacer esto, Señor, por amor a ti. Por eso es necesario que amar a Jesús. Y si no lo amas todavía con todo tu corazón, hoy vamos a pedirle al Señor: Señor, yo le pedía siempre: Señor, enamórame, quiero amarte, Señor. Porque el amor de Dios, ¿qué? Sanará todo dolor, toda dolencia. El amor de Dios, dice la Biblia, que nos llenará plenamente. Donde el amor de Dios nos hace entender que no necesitamos ya de nadie. Que te puede fallar tu esposo, tu esposa, tus hijos, te pueden dejar. Pero el amor de Dios siempre estará ahí. Porque la palabra dice, amén, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo creado, ni lo porvenir, nada, de nada, ni la muerte misma, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
A Él sea la gloria, amén. Fíjense entonces, hermano, Jesús vino, ¿qué? Dijo, envíame a mi Padre. Y Jesús vino al mundo y comenzó su obra, comenzó a predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de Cristo de predicar? Porque Él quería que todos procedan al arrepentimiento y Él pueda salvarlos. Si un deseo grande tiene el Señor en estos tiempos, es de salvar a la humanidad. La Biblia dice en un salmo, porque ya no deseo, dice el Señor, que la muerte del incrédulo, sino que éste se arrepienta, amén, y crea en mí. Dice la Biblia que cuando Él dijo estas cosas, dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y ¿qué? Voy al Padre. Hermanos, fíjense, Jesús salió del Padre, vino al mundo. Ahora deja el mundo y se va al Padre de vuelta, amén. Nosotros, hermanos, ¿qué? Vinimos al mundo y un día dejaremos el mundo y volveremos al Padre. Dice la Biblia que Jesús, que antes de subirse les dijo, amén, dijo, ahora me iré, pero enviaré al Consolador. Iré y subiré a mi Padre, a vuestro Padre, decía el Señor. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, nosotros estamos en el mundo, pero un día dejaremos el mundo. Amén. Iremos al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis. Pero miren las palabras que dice en prosiguiente. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis que esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Acá Cristo estaba anunciando que, hermano, su hora. Amén. Jesús estaba anunciando que venía el momento de su muerte. Venía el tiempo donde ya no iba a estar con todos los apóstoles, amén, sino que va a haber un tiempo donde lo dejarían solo. Amén. Así como muchas veces el cristiano tiene que pasar y vivir momentos de soledad. ¿Por causa de qué? ¿De qué es malo? No. Por causa ¿qué? De caminar con Jesucristo. Por causa, Señor, dice la Biblia, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, dice la Biblia. Por causa de Jesús somos llevados como ovejas al matadero. Siempre morimos por causa del Señor. ¿De qué? De ir a la iglesia, de orar, de leer la palabra, de querer ser cristiano y de querer hacer lo bueno es motivo de padecer. Porque Jesús padeció por ser bueno, santo y justo. Entonces cuando yo decido ser bueno como el Señor, voy a padecer, amén. Pero es allí donde Jesús es glorificado en tu vida y en la mía. Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, dice el Señor. Pero esto es lo más importante que vos también podés decir en esta vida. Pero más no estoy solo, dice el Señor, porque el Padre está conmigo. Y esto tómalo para tu vida. No estás solo. Amén. No estás solo. No importa lo que la vida tenga para tu vida. Amén. No importa lo que pases en esta vida, lo que sufras. Recordá algo. No estás solo. En cualquier momento de dificultad, hermano, sea donde quiera que esté, en el trabajo, en la calle, en el colegio, cuando estés asustado, nervioso, no sepas cómo escapar a una situación de la vida, sabelo y recordalo. No estás solo. Jesús está con vos. Y es bueno ahí decir, Señor, ayúdame en este momento. No puedo, Padre. Ayúdame a salir de esta situación, Señor, porque no puedo solo. Ayúdame, Padre, a qué, Señor, a poder entender qué harías tú en esta situación, Padre. Muéstrame, Dios mío, qué tengo que hacer. Decide tú por mi vida, Señor. Qué bueno es recordar siempre que no estás solo. Amén. Pero a Cristo dice la Biblia que cuando fue llevado, amén, para ser entregado, dice la Biblia que esto que Jesús dijo aconteció. Amén. Lo toman preso a Jesús y dice que todos fueron esparcidos. Todos sus apóstoles, amén.
solamente 2 lo siguieron a Jesús. Uno era Juan y otro era Pedro. Pero Pedro, luego cuando negó al Señor, dice que huyó y lloró. ¿Cómo? Amargamente. Pero Juan, estando ahí, al lado de la madre de Jesús, y María Magdalena y otras hermanas, Juan vio todo y estuvo ahí en ese momento de la cruz. Uno dice, con razón el Señor, cuando leemos la palabra, decía, y estaba al lado de Jesús aquel discípulo muy amado. Ustedes recuerdan, que 2 veces dice la palabra que Juan era muy amado por el Señor. Y Juan fue escogido por Dios para que se le dijese la revelación de lo porvenir, el Apocalipsis. Y Juan, dice la Biblia, fue el único que no fue muerto como mártir. Porque Juan dice que fue expulsado a la isla de Pasmo y él estaba ahí. Y él murió de viejo. La vida de este varón es tremenda. Porque él estaba ahí en todo momento. No lo dejó al Señor. Pero Jesús dijo, me van a dejar solo. Pero Jesús dijo, no estoy solo. El Padre está conmigo. Quiero decir que Jesucristo no murió solo. El Padre estuvo ahí en todo momento. Ustedes recuerdan que cuando Jesús muere, ¿qué dijo? Padre, todo ha sido consumado. Todo fue hecho y he terminado, dijo Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque todo hombre y toda mujer tienen un espíritu, el cual un día volverá a Dios, porque Él es el que lo dio. Amén. Entonces mirá, el espíritu no se puede ver, pero tenés un espíritu vos y yo, que es el que nos mantiene, ¿qué? Con vida. Cuando alguien está ya muerto, lo que sucede es que salió el espíritu de ese cuerpo. Amén. Así es lo mismo dijo Santiago con la fe. Como el cuerpo sin espíritu no tiene vida, la fe sin obra es muerta también en sí misma. Pero acá viene lo más tremendo, dice el último versículo, y estas cosas, dijo el Señor, les estoy hablando para que en mí tengan paz. Uno pierde seres queridos, amén, en la vida. Tiene que ir a velorios, amén. Y a veces uno recuerda esos momentos de desesperación, amén. Yo recuerdo algunos velorios de gente desesperada, gritando, amén, pidiendo que le devuelvan a ser querido, amén, sacada en sí misma. Pero cuando uno va y ve a partir, amén, a alguien que tenía paz del Señor y su familia también, amén, todo es en paz. Se sufren, duelen, pero con la paz de Jesús. De saber, amén, que pronto se volverán a ver. Miren, Jesús dijo, estas cosas les estoy hablando para que en mí tengan paz. ¿Dónde solamente existe la plena paz? En Jesucristo. Podés buscarla donde vos quieras, Podés tomarte unas vacaciones, podés buscarla en esto, en el dinero. Yo tengo paz con mi familia, tengo paz cuando veo a mis hijos, tengo paz cuando no voy a tal lugar. Pero esa paz es pasajera. Hay gente que tiene paz porque tiene mucho dinero, tiene la vida resuelta. Pero Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esto quiere decir, amén, que el mundo trae un poco de paz, amén. Satanás nos da un poquito de paz. En dinero, en vacaciones, donde uno crea o piense que ahí está la paz. Pero Jesús dijo, mi paz no es como la del mundo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón. Si creen en mí, dijo el Señor, crean también en el que me envió. Porque aquí yo estoy haciendo una casa para cada uno. Pero estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo
tendrán felicidad. En el mundo estarán contentos. En el mundo no sufrirán, no. Mira lo que dice esta última parte del último versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tendremos en el mundo? Aflicción. Ahora imagínense, hermano, ¿por qué Jesús podría haber cambiado esta palabra? ¿Amén? En el mundo tendrán alegría. En el mundo tendrán esperanza, que es buena, amén, que no avergüenza. En el mundo tendrán fe. No, en el mundo tendrán paciencia. En el mundo tendrán cosas buenas. Pero ustedes piensen en la manera que Jesús se expresó. En el mundo tendrán aflicción, tristeza, dolor. Padecerán injustamente, serán excluidos, apartados de su propia familia, como Jesús fue apartado de los suyos, despreciado de sus hermanos como José. Entonces, hermanos, estamos en este mundo para ser afligidos, pero Jesús nos dice: pero confíen en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. ¿Pero quién creó el mundo? Dios mismo creó el mundo. Dios creó el mundo, pero Él dice que Él ha vencido también al mundo. Y una sola manera de vencer nosotros también tenemos este mundo. ¿Saben cuál es? Nuestra fe. Y esta es la victoria, dice la palabra, que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Si tenemos fe, como Jesucristo venció, nosotros también venceremos. Si esperamos y aguardamos su venida, levantándonos todos los días y pensando: Señor, tal vez hoy podés venir. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a predicarle a alguien de tu amor, de tu salvación. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros no nos levantamos todos los días pensando que hoy puede ser nuestro último culto. Porque yo les hago una pregunta. Imagínense que sepamos que, chicos, el miércoles va a ser el último culto que estemos acá. Yo estoy seguro que correrían a todos sus seres queridos, desesperados, a avisarle, decirle: tenés que venir rápido el miércoles a aceptar a Cristo, porque va a venir y va a llegar a su pueblo. Y no importa si te echan, te pegan, te escupen, irías igual, desesperado, todos los días hasta el miércoles, invitándolo a que vengan a la presencia de Cristo para que Él los perdone y los salve. Pero como no vivimos todos los días despertándonos de esa manera, pensando que hoy el Señor puede venir, llevamos un evangelio light. Pero es bueno siempre que decir: Señor, tal vez hoy tú puedas venir. Ayúdame a compartir tu evangelio, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra. Dame todas las herramientas, Padre, de hablarle a los demás que solamente en ti, Jesús, está la salvación. Que tú eres la puerta al mundo nuevo. Y que solamente en Cristo Jesús pueden y encontrarán paz verdadera, paz eterna. Una paz, ¿saben qué? Que te puede doler muchas cosas, amén, porque las pérdidas duelen. Se me rompe un auto y la paz del Señor, yo tengo la paz. Tal vez me molesta haber perdido el auto, pero la paz del Señor, ¿qué? Me da la confianza de ¿qué? De seguir igual haciendo lo bueno, de no enojarme, amén, de seguir adelante, de tomar el camino de la fe, de obrar de bien y de buena manera, con amor, como para el Señor, amén. La paz del Señor, ¿qué? Nos da la fuerza de confianza de, a pesar de lo que vivamos, aún así sigamos escogiendo el obedecer a Dios,
y el andar en sus caminos. Amén. A Dios sea la gloria. Hermano, por último, llévate esto para tu vida, para tu casa. Jesús salió del Padre, vino al mundo y Él le ha dejado el mundo y se ha ido al Padre. Nosotros hemos venido al mundo con un propósito, amén. No como el mundo nos decía, tenés que nacer, formar familia, trabajar, si podés hacerte rico y listo, la vida es una. No, nosotros hemos nacido, amén, con otro propósito, amén, de glorificar a Dios en nuestra vida, amén. Pero hemos venido al mundo por un tiempo y volveremos todos al Padre, al que nos dio la vida. Porque papá y mamá no te dio la vida, Jesús te dio la vida. Él es tu creador. A Él debes buscarle, amarle y entregarle toda tu vida, para que cuando venga su hora y su día puedas abrazar a aquel que te salvó y perdonó tus pecados. A Dios sea la gloria. Póngase de pie, iglesia, y la paz del Señor sea con todos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.